buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, SPATEXTOS, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la tercera sesión del semestre 2023 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales, y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México. Y por supuesto abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para los estudiantes en sus procesos de investigación. Este seminario es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí, del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. Les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página en Facebook y YouTube. De nuevo, también les vamos a compartir el registro por medio del chat para que se registren en la liga que mandaremos para poder entregar las constancias de participación al seminario al final del año 2022. En este momento le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga. Glenda, gracias. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la tercera sesión del Seminario Permanente de Análisis de Textos. Gracias por acompañarnos en esta sesión en que tenemos el enorme gusto de recibir a una colega y una amiga muy querida en el seminario, a la maestra Marisa Georgina Neri Velázquez. Para quienes no la conozcan o para quienes la conozcan, pero que no tengan el gusto de conocer su trayectoria, les presentaré algunos datos acerca de ella. Bueno, pues Marisa Neri es candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde desarrolla la investigación de tesis titulada La diátesis y la voz en el TENEC de Tamaletón, San Luis Potosí. Es también maestra en Humanidades en la línea de Lingüística y licenciada en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Tesis de maestría titulada Clases Verbales y Realización de Argumentos en TENEC de San Luis Potosí. Obtuvo mención honorífica en el premio Vigberto Jiménez Moreno, otorgado por el INAH en la categoría de tesis de maestría. Entre su experiencia profesional podemos mencionar su participación como investigadora de campo y transcriptora en el proyecto Una aproximación fonológica y léxica de la variación dialectal del huasteco TENEC, dirigido por la doctora Lucero Meléndez del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Desde 2019 es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el área de sintaxis. Sus líneas de investigación son sintaxis y morfosintaxis descriptivas de la lengua TENEC, sintaxis del español y sintaxis formal. Actualmente, en conjunto con el maestro Hugo Carrera y el licenciado Carlos Bach, editorial Lingüística ENA, que tiene como objetivo ofrecer a los alumnos de licenciatura en Lingüística un material bibliográfico que los acerque a la metodología de investigación en las distintas áreas de la lingüística. Y también es coordinadora, co-coordinadora del Seminario Permanente de Análisis Morfosintáctico de la ENA, junto con la maestra Sofía Morales Campana. Marisa Neri tiene además un importante camino recorrido en la docencia. Desde hace 10 años ha impartido distintas asignaturas en la ENA, morfosintaxis, gramática del español, lengua indígena, TENEC, varios proyectos de investigación formativa como sintaxis y morfosintaxis. Marisa es una profesora muy querida, muy admirada por sus estudiantes. Ella tiene el don de la paciencia y de la claridad en sus exposiciones, como podremos corroborar a continuación. Nos sentimos muy honradas de recibirla hoy en el seminario, sobre todo de escucharla hablar de temas en los que ella tiene mucha experiencia y de una lengua que pocas personas trabajan y que ella conoce muy bien. Así que, bueno, antes de darle la palabra, les recuerdo un poco la dinámica del seminario. Tendremos la presentación de Marisa dividida en dos bloques. Al término del primer bloque, que Marisa nos hará la indicación, vamos a abrir una primera ronda de preguntas. Posteriormente, continuamos con la siguiente parte de la presentación y concluimos con una segunda ronda de preguntas. Ahora sí, gracias Marisa, muchas gracias por aceptar la invitación, te doy la palabra. Ay, pues muchas gracias por esta presentación tan bonita y tan del corazón. Estoy muy agradecida con Glenda y con Gaby por haberme invitado a participar en este seminario. Y pues bueno,
no sé, ya ustedes me dirán qué les parece esto que les voy a presentar. Platico muy rápido. Es parte de un artículo que quiero ya como sacar, entonces, pues todos los comentarios son más que bienvenidos, ¿no? Entonces, como ya pueden ver en la presentación de la diapositiva primera y de las ya varias, pues imágenes que se estuvieron compartiendo en la red, pues voy a hablar de la causatividad en esta lengua, es una lengua maya, y me voy a enfocar en la diátesis, en la realización de los argumentos y en la jerarquía de persona. Y bueno, esta presentación va a tener esta organización. Primero voy a abordar una parte pues introductoria donde voy a hablar de los objetivos, un poquito de etnografía, algo muy breve sobre el TENEC y la comunidad de Tamaletón. Después me voy a enfocar en aspectos gramaticales que van a resultar pertinentes para poder hablar de la causativa en esta lengua. Terminando la sección 2, voy a hacer el espacio para si alguien quiere preguntar algo. Y después de la primera ronda de preguntas, pues nos vamos a seguir con la sección 3, que ya es, digamos, como la parte medular de la presentación donde ya abordo las causativas. Y bueno, y al final hablo de las conclusiones. Bueno, los objetivos de esta presentación prácticamente son estos tres. Mi intención es presentar una descripción más detallada de la causatividad en esta lengua, que es el TENEC de Tamaletón, específicamente como una operación que altera la diátesis. Voy a hablar de diátesis en términos de Kulikov, igual lo voy a comentar un poquito más adelante. También mi objetivo es describir estas construcciones causativas en términos de su morfología, su sintaxis y su semántica. Y también me interesa mostrar que estas construcciones, las causativas, ayudan a ver cómo la lengua codifica la jerarquía en términos de persona y también en términos de funciones sintácticas. Bueno, el TENEC es una lengua maya que se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz y estaba cercanamente emparentada con el chicomucelteco, que es una lengua pues extinta ya. Y ahí mejor, ¿no, Jorge? ¿Perdón? Okay. Creo que hay por ahí un micro abierto. Ok. La clasificación o la organización o la ubicación del TENEC dentro de la familia maya pues ha sido objeto de debate. Hay por lo menos dos propuestas, no son las únicas, pero aquí solamente me gustaría comentar la de Campbell y Kaufman, que se caracterizan por señalar o por proponer que la rama huasteca se desprende directamente del tronco protomaya. Y, por ejemplo, esto contrasta con otras propuestas como la de Robertson, que señala que hay un estadio intermedio entre el protomaya y la rama ya huastecana, ¿no? Simplemente como para poner un ejemplo de una de las clasificaciones o de las organizaciones, les presento este esquema de Campbell y Kaufman. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí tenemos el tronco protomaya y enseguida tenemos a la rama huastecana y aquí vemos que está el TENEC o huasteco y con su lengua más cercana que es el chicomucelteco. Pero como les repito, pues es solo una de las propuestas que existen. Al interior de esta familia, el INALI ha propuesto, apoyándose también en la clasificación de Kaufman, que tiene tres variantes. Una de ellas está en la parte de San Luis Potosí, que es precisamente la zona donde vamos a ubicar a la comunidad de Tamaletón, que más o menos estaría como por aquí. La otra variante sería el TENEC del centro o el huasteco del centro, que está en Veracruz, y finalmente el TENEC de Oriente, que también está en Veracruz. Ahora, esta clasificación ha sido pues debatida por Lucero Meléndez, que se ha dedicado a trabajar mucho sobre la dialectología del TENEC, y lo que ella propone es que sí existen tres variantes, pero que están organizadas de forma distinta, y bueno, su propuesta parte de cómo se comporta la marcación de persona en este conjunto de lenguas, ¿no? Entonces, para ella hay una variante que se habla en San Luis Potosí y que está relacionada con Tantoyuca, que está en Veracruz, y justamente aquí es donde entraría el TENEC de Tamaletón. La segunda
agrupación o la segunda variante estaría en Chontla, que en contraste con la variante que se habla en San Luis y en Tantoyuca, sería como una variante intermedia respecto a los rasgos innovadores. La variante de San Luis y de Tantoyuca es la variante que presenta más innovaciones al interior de la gramática. Y finalmente la tercera estaría en Tantoco y en Chinampa de Gorostiza, que también están en Veracruz, pero que serían las variantes más conservadoras, ¿no? Si están interesados en ver la propuesta de Lucero, pues aquí están las fechas de su trabajo. Ahora, Tamaletón está ubicado es una comunidad del municipio de Tancanwitz, en San Luis Potosí, y bueno, se reconoce, digamos, porque la danza de los voladores es muy conocida, y justamente en Tamaletón está el centro ceremonial de los voladores. Entonces, nada más como para ubicarlo en el mapa, aquí está la cabecera de Tancanwitz, toda esta parte es Tancanwitz, de este lado está Aquismón, de este lado estaría San Antonio y bueno, muchísimo más arriba estaría Ciudad Valles. Y nada más como para más o menos ubicarlo en el mapa. Parte de la, pues digamos de la representatividad etnológica o cultural de los Tenec es armar arcos dentro de las ceremonias, específicamente sobre los altares, son una parte muy importante de sus rituales y donde pues se pueden observar presencia de maíz, de frutas, de flores de cempasúchil, de los colores que también son muy representativos de la comunidad Tenec. Un rasgo también cultural muy importante de Tamaletón es precisamente, como les comentaba, el centro ceremonial en donde se practica la danza del gavilán o Bishomtiu, que es el nombre en Tenec que se le da, con el que se le conoce. Y bueno, esta foto nada más es para mostrar, estábamos en una ceremonia para cortar el árbol para la danza del gavilán. Y bueno, aquí se puede observar también el pequeño arco, el bolim, que también es muy importante dentro de los rituales. Una de las fiestas más importantes para los Tenec es la fiesta de Xantolo o Cailem, que es el camino de las mariposas, que es precisamente las fiestas con las que estamos en estos días, ¿no? Las fiestas de los muertos, y que coinciden con el paso de la migración de las mariposas, por eso le llaman el Cailem. Y bueno, aquí voy a parar como con esta parte muy breve sobre la cultura. Me voy a enfocar ahora en aspectos ya que tienen que ver con el tema que estamos tratando hoy. Bueno, en esta segunda parte voy a hablar de aspectos gramaticales pertinentes para hablar de la causativa. Y el Tenec de Tamaletón, como prácticamente todas las lenguas mayas, es una lengua ergativa. Esta lengua presenta únicamente ergatividad morfológica y esto la contrasta, digamos, con otras lenguas de la familia maya donde también se puede observar ergatividad sintáctica. Hasta los datos que se tienen ahora no se ha registrado que haya ergatividad sintáctica, sino solamente morfológica. El orden básico sería SBO, aunque si bien no se ha hecho un trabajo detallado sobre el orden de constituyentes, en términos generales, todos los investigadores que nos hemos dedicado en alguna parte de la gramática del Tenec coincidimos en que tiene este orden, aunque podemos, digamos, constatar o registrar que hay otros órdenes posibles. Y eso lo van a ir, lo podrán ir viendo conforme vean los datos del Tenec que voy a presentar. Las series ergativa y absolutiva, que son las marcas que nos van a ayudar a reconocer a las personas como argumentos nucleares, son proclíticos y van a estar en referencia cruzada con las frases determinantes o frases nominales, en donde van a estar mapeados los argumentos nucleares. Esto también es un contraste interesante respecto a otras lenguas mayas en donde solamente una de las series es un conjunto de clíticos, mientras que la otra es un afijo. Aquí en el Tenec ambas series son proclíticos. Y bueno, esta variante cuenta con solo un nicho morfológico para marcar persona. Este lugar va a estar condicionado por la jerarquía de persona.
Es decir, la persona que sea más alta en esta jerarquía y que sea un argumento del verbo va a poder ocupar este único lugar de la marcación de persona. Esta observación originalmente fue hecha por Zavala en su trabajo del 94, y bueno, un poco como para comparar este comportamiento, me gusta decirle a los estudiantes que es como el juego de las sillas. Al final, cuando tenemos el juego de las sillas y solo queda una, pues solo el más hábil, el más rápido, el que tenga mayor habilidad va a lograr sentarse en la silla, ¿no? Bueno, más o menos el único nicho morfológico para marcar persona es como esta silla única del juego de las sillas, y el participante más óptimo, digamos, para ocupar este espacio, pues va a estar condicionado por esta jerarquía. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí en estos cuadritos estoy mostrando las series ergativa y absolutiva, y solo para que puedan tener ahí como el esquema completito, pero los datos, pues ya como más en forma los tenemos aquí en uno, por ejemplo. Aquí tenemos una cláusula intransitiva. Yo vivo aquí en Tamaletom, Nanay, Coajilte, Alan Tamaletom, y lo que estamos viendo es que es el sujeto intransitivo el que se está codificando o el que es correferencial con este proclítico que está ubicado precisamente antes del verbo, ¿no? En el dato de 2 tenemos ahora un verbo transitivo, una cláusula transitiva. Aquí lo que podemos ver, bueno, los participantes involucrados en el evento transitivo es la primera y la tercera persona, 1/3 es escuché a un anciano allá en Tampamolón, y lo que estamos viendo es que es el participante más alto el que está ocupando la posición de la marcación de persona, en este caso la primera, ¿no? En los datos de 3 y 4 tenemos ejemplos parecidos. En 3 tenemos 2/3, tú golpeas el árbol, y lo que vemos es que aquí en el espacio para marcar persona es la segunda, es decir, esta que es más alta en la jerarquía, en la que está marcada. Y en 4 tenemos él buscaba en el pensamiento, y es 3/3. Aquí lo que sucede cuando son dos participantes de tercera es el sujeto transitivo, es decir, el que se va hacer correferencial con la marca de persona que tenemos aquí en este único nicho para marcar persona. Bueno, cuando tenemos participantes de acto de habla o personas locales involucradas en la marcación de persona, aquí vamos a ver que la jerarquía toma una importancia o se puede reconocer de una forma más clara. Específicamente cuando tenemos un objeto que es persona local, primera o segunda, vamos a ver que esta pelea por el lugar de la marcación de persona es más clara, ¿no? Cuando el argumento más alto en esta jerarquía es el sujeto transitivo, se va a emplear la serie ergativa para codificar a este participante. Tenemos en 5, te golpeo, yo te golpeo, y lo que estamos viendo aquí es que es la persona más alta, es decir, la primera, la que se está marcando con la serie ergativa, porque se trata precisamente del sujeto transitivo. Este pronombre omitido o pro es correferencial con este proclítico, y es precisamente este proclítico el que nos ayuda a saber que aquí hay un pronombre elidido, que si bien no tiene contenido fónico, sintácticamente sí se encuentra, pues digamos, en la posición del sujeto, porque dispara esta correferencia. Ahora vamos a ver otros contextos. La serie absolutiva va a aparecer, digamos, cuando el argumento más alto de esta jerarquía, 1/2/3, es el objeto transitivo. Entonces, en estos casos, como les comento, vamos a ver la serie absolutiva, pero también vamos a ver la aparición de un clítico al que yo gloso como persona local objeto, y que únicamente aparece en cláusulas transitivas. Lo que hace este clítico, que acompaña al clítico de la marcación de persona, es ayudarnos a saber que hay un objeto que es de primera o de segunda persona. Esta propuesta, bueno, es parte de la tesis de la maestría que hice en su momento, y no es la única propuesta que existe respecto a cuál es el significado gramatical de este clítico. Hay
otras propuestas digamos, en la literatura. Entonces, vamos a ver 6, tenemos 2 sobre 1, tú me golpeas, la persona más alta es la primera y es el objeto. Entonces, es la serie absolutiva la que va a aparecer aquí, precisamente haciendo referencia a que el objeto es la persona más alta en la jerarquía. Y lo que vamos a ver es que también aparece este clítico T que nos está diciendo, mira, hay un objeto de persona local. Ahora, este clítico T también aparece aquí arriba, en 5. Entonces, habíamos visto que la persona más alta era la que estaba en posición de sujeto transitivo, por ello veíamos la serie ergativa aquí haciendo correferencia, pero resulta que también aparece el clítico T, porque nos dice, hay una persona local que es objeto, que es precisamente el otro pronombre lívido que tenemos aquí de segunda persona. Entonces, en el caso de 5, el proclítico ergativo es correferencial con el sujeto, con este pronombre lívido de sujeto, y el clítico T es correferencial con el pronombre lívido de segunda persona, que es el objeto. ¿Vale? Entonces, este clítico lo que hace es, digamos, su trabajo es decir, ojo, aquí hay un objeto que es persona local. Comportamiento parecido vemos aquí en 7 y en 8. En 7 tenemos 3 sobre 1, él nos ha dejado en la tierra, la persona más alta es la primera y es el objeto. Entonces, es la serie absolutiva la que va a aparecer aquí en el único nicho para marcar persona. Y además, es la más alta, pero es objeto, entonces aparece el clítico T diciéndonos, hay un objeto de persona local. Entonces, en este caso de 7, tanto el clítico T como el proclítico ergativo son correferenciales con el objeto de primera plural. En 8 tenemos un comportamiento parecido. Te golpea, ticuazal. Entonces, tenemos aquí, dado que el objeto es el más alto en la jerarquía, es el proclítico absolutivo de segunda el que ocurre en esta posición, y además tenemos al clítico de persona local objeto también apareciendo. Entonces, en estos casos, ambos proclíticos son correferenciales con el objeto de segunda persona, que en este caso es un pronombre elívido. Bueno, este cuadrito que tenemos aquí es un resumen de este comportamiento tanto de la marcación como de la aparición del clítico T. Entonces, en estos contextos que tenemos sin sombrear, es el sujeto transitivo, es el que se va a hacer correferencial con el único nicho para marcar persona, específicamente con la serie ergativa. En contraste, cuando ya tenemos objetos de persona local, primera o segunda, pues aquí vamos a ver el juego de quién es más alto en la jerarquía. Si la persona más alta es la primera y es el sujeto, pues es la serie ergativa la que sucede, pero hay un objeto de persona local, entonces aparece T. Y lo mismo, pues, en todos los contextos que vemos aquí. Entonces, como ya les comentaba, tanto los proclíticos que ocupan este único nicho para marcar persona, como el clítico T, son correferenciales con los pros que suceden ahí, es decir, con estos pronombres no explícitos o nulos o tácitos. Voy a hablar también brevemente sobre clases verbales. En términos muy generales, mi propuesta es que existen estas clases verbales en el TENEC. Tenemos una clase transitiva, una clase inacusativa que se subdivide en 2 y una clase inergativa. Cada una de estas clases se va a identificar en los datos porque tienen su propio. El verbo transitivo tiene 3 posibilidades o 3 alomorfos. Los inacusativos en la subclase 1 tienen 3, la subclase 2 tiene solo 1. Aquí el verbo, la vocal pues va cambiando dependiendo de la raíz, y la clase inergativa tiene 2 alomorfos. Ahora, no solo con las marcas de transitividad podemos reconocer cuál es la transitividad de los verbos. El paradigma aspectual
si ustedes lo pueden observar, es propio de cada clase. Entonces, los sufijos aspectuales de los verbos transitivos no coinciden ni con los inacusativos subclase 1, ni con la subclase 2, ni con los inergativos. Entonces, tenemos varias estrategias morfológicas que nos ayudan a saber a qué clase pertenece el verbo que está ocurriendo dentro de una cláusula, ¿no? Presento ejemplos de cada una de estas clases. En 9 tenemos una cláusula con un verbo inergativo, no corre rápido, dicen. Entonces aquí tenemos el verbo, esta es la raíz correr, tenemos aquí la marca inergativa y bueno, su sufijo incompletivo de su propio paradigma. En 10 tenemos una cláusula intransitiva, ahora con un verbo inacusativo, entonces aquí tenemos la marca, se secó mucho el mundo. Tenemos aquí la marca inacusativa. Y bueno, también su sufijo de aspecto completivo, el cual, como ven, no coincide. Bueno, son aspectos diferentes, pero son propios de cada clase, ¿no? Que es lo que tenemos acá. En 11 tenemos un verbo transitivo ahora, tenemos y encontraron, dicen, una familia, es el verbo encontrar, aquí está la raíz. Tenemos aquí la marca de transitivo y luego su sufijo de aspecto completivo. El comportamiento que manifiestan es que obligatoriamente deben de tomar una marca que señala su transitividad o su intransitividad. Esto se ve en los datos que contrastamos en 12 y en 13. En 12 tenemos el verbo sembrar con la marca de transitividad y luego el morfema de aspecto, siembro la milpa. Si se omite o si se elimina más bien esta marca de transitividad, como se ve en 13, tenemos la raíz y luego enseguida el sufijo de aspecto, pues la estructura es agramatical. Entonces, esta marca de transitividad resulta obligatoria para formar temas verbales. Ahora, si bien existen procesos morfofonológicos que en algunos casos eliden en la superficie las marcas de transitividad, pues por lo menos hasta lo que yo he podido registrar, se puede reconocer a través de contrastar los paradigmas que precisamente está ahí la marca de transitividad. No me voy a detener en esta presentación a hablar sobre estos comportamientos morfofonológicos, pero lo comento solo como para tener el dato ahí. Ahora, estos verbos se pueden organizar de acuerdo a cómo se comportan estas marcas de transitividad o intransitividad. Desde la tesis del 2011, lo que yo propuse es que había una clase de transitividad inherente, es decir, que únicamente van a tener una forma transitiva o intransitiva, ya sea inergativa o inacusativa. Y esto es lo que vemos aquí. Estos verbos que tenemos como transitividad inherente no alternan sus marcas. En contraste, la otra clase que tenemos, o la otra subclase que tenemos aquí abajo, alternan las marcas. Entonces, se les llamó de transitividad equipolente o alternante porque había un grupo que alternaba una forma inergativa y una transitiva, por ejemplo, comerlo frente a comer. Y teníamos otro subgrupo, otro grupo que lo que hacía era alternar una marca inacusativa de la subclase 1 y una transitiva en contrastes del tipo abrirlo, abrirse. Entonces, en términos muy generales, este es el comportamiento de las clases verbales en el TENEC. Y esto me va a servir para hablar también de las causativas. Ahora, otro dato importante es hablar de la pasiva. En términos también muy generales, en el TENEC hay dos mecanismos morfológicos para la pasivización. Con el objetivo nada más de contrastar, a uno le voy a llamar la pasiva 1, que es el que tenemos aquí, y esta forma de pasiva 1 se va a distinguir porque el sufijo de marcación o de codificación de pasiva es un sufijo portmanteau, que lo que hace es sumar pasiva más aspecto. Entonces, lo que vamos a ver es que este sufijo se va a ubicar en el espacio donde están los aspectos, es decir, prácticamente después o al final, digamos, en la parte final de los verbos, ¿no?
del complejo verbal. Entonces ahí es donde vamos a ubicar esta pasiva, y está condicionada, como ven, por el aspecto pasiva más aspecto incompletivo tiene la forma ab, pasiva más aspecto completivo depende de la marca de transitividad que tome el verbo, puede ser a o puede ser at, y la pasiva más perfecto tiene la forma ame. Vamos a ver nada más un par de ejemplos para ver el comportamiento. Tenemos aquí en 14A la transitiva. Lo acompaña, tenemos aquí el verbo transitivo, la marca transitiva, que en este caso es a más la glotal, y bueno, sus dos participantes están omitidos, pero los podemos reconocer, porque es un evento transitivo, ¿no? Proclítico ergativo es correferencial con el sujeto, y como sabemos, pues no hay espacio para marcar al objeto en estos contextos. En 14b tenemos la correspondiente pasiva, él fue acompañado por el mam. Entonces, vemos que el sujeto está omitido, es un sujeto tácito que es correferencial con la marca de absolutivo de tercera, que en este caso es un 0. Tenemos aquí la marca de pasiva más completivo, y tenemos aquí lo que en algún momento fue el sujeto de la transitiva, es decir, en términos semánticos un agente, ahora como un oblicuo. El oblicuo lo reconocemos porque es una frase preposicional que está introducida por la preposición cal. Algo aquí interesante de mostrar, que también voy a comentar un poquito más adelante, es que la lengua mantiene, digamos, como la historia de formación del verbo. Entonces, lo que vemos aquí es que está la raíz, luego tenemos la marca transitiva y luego la marca pasiva. Un poco haciendo, pues yo lo interpreto así, como mostrando cuál fue su proceso de conformación para llegar a la forma pasiva al final. Nos dice, primero fui transitivo y ahora soy pasivo. Entonces, vamos a ver que este comportamiento se observa en múltiples ocasiones, conforme vamos a estar viendo también en las causativas. La segunda pasiva es diferente, solamente tiene un morfema, en este caso es un sufijo n, y se sufija a la base verbal transitiva después, y después vamos a ver que se sufija el aspecto, es decir, esta pasiva no está en términos de portmanteau con el aspecto, sino que son dos morfemas distintos. El cuadrito que tenemos aquí en 5 es el paradigma aspectual de la pasiva, tenemos aquí la marca, que nos señala que es pasiva, y su paradigma aspectual. Vamos a ver ejemplos aquí en 15. En 15A tenemos la transitiva, el hombre amarró a la señora, tenemos aquí al sujeto y acá el objeto, ambos son frases determinantes. El verbo, tenemos aquí con la raíz y la marca de transitivo. Miren, aquí nos faltó el precioso 0 que nos faltaba, aquí está. Tenemos aquí la marca de transitiva. Luego en B tenemos la pasiva. La señora fue amarrada por el hombre. Tenemos a la señora, que originalmente era O, ahora es S. Tenemos al oblicuo agente, que originalmente era A, que es el que tenemos aquí, el hombre, ahora es kalan ini, que es decir, una frase preposicional. Y el verbo, lo que estamos viendo es que tiene la raíz, luego tiene la marca transitiva, después tiene la marca de pasiva, y al final el sufijo del paradigma aspectual de la pasiva, que corresponde al aspecto completivo. Anmimlab, wikan kalan inik. Ahora, la pasiva nos va a ayudar también para ver cómo la jerarquía de persona también abarca otras áreas de la gramática y no solamente la marcación de persona. Específicamente en la pasiva lo que vemos es que las personas locales, es decir, la primera y la segunda persona, no se pueden deponer a oblicuo en la pasiva. Es decir, en una estructura como 16A, yo te abracé, en donde el sujeto transitivo es una primera persona, si se quiere convertir esta estructura en pasiva, lo que vamos a ver es que no es posible deponer a oblicuo la primera persona. Es decir, esta estructura no puede, con esta estructura no podemos decir más bien, fuiste abrazado por mí. El objeto de segunda persona no tiene ningún problema en convertirse en el sujeto intransitivo de la pasiva, pero el sujeto transitivo de la activa no puede deponerse a un oblicuo. Entonces aquí vemos también que
la primera y la segunda persona pues tienen prominencia, ¿no? Digamos, dentro de la jerarquía en la gramática. Un comportamiento similar lo vemos aquí en 17. Los sujetos transitivos de segunda persona tampoco se pueden deponer a oblicuos en la pasiva. Tenemos la marca de pasiva y esta estructura es agramatical, es decir, con esta estructura no podemos decir fui pateado por ti. Esto también va a resultar importante cuando vayamos a ver a las causativas. Ahora, el TENEC es una lengua de objeto primario. Esto quiere decir que va a tratar igual a los objetos transitivos y a los argumentos mapeados en la función R, en términos de Dreyer. Entonces, en estas construcciones bitransitivas, en donde vamos a poder encontrar los dos objetos, vamos a ver que también solo hay un solo nicho morfológico para marcar persona, y en esto se parece también a las transitivas. Y este único hueco para marcar persona, la persona que va a poder ocupar esta posición también va a estar condicionada por la jerarquía de persona, igualito que en las transitivas. Entonces, si el argumento nuclear más alto en la jerarquía de persona es el que se mapea como A en las bitransitivas, vamos a ver que se emplea la serie ergativa, igualito que en las transitivas. Ahora, si en estas construcciones bitransitivas tenemos un R, es decir, un recipiente en términos de Dreyer o un argumento extra en términos de Dixon, pero que sea de persona local, es decir, de primera o segunda, lo que vamos a ver es que este participante mapeado en esta función sintáctica va a ser correferencial con la serie absolutiva y con el proclítico T. Lo mismo que vimos con el argumento mapeado como O en las transitivas. Entonces, esto se vacía en este cuadrito de 6 y vemos que en las transitivas O puede disparar o dispara correferencia con la serie absolutiva y con el clítico T, y en las bitransitivas es R el que dispara esta correferencia, mientras que T no puede disparar esta correferencia. Entonces, este comportamiento es lo que nos ayuda a saber que el TENEC de Tamaletón es una lengua de objeto primario frente a objeto secundario. Vamos a ver algunos ejemplos acá abajito. En 18 tenemos, quiero comunicarles algo. Entonces, aquí tenemos 3 participantes. Yo quiero comunicarles a ustedes algo. Entonces tenemos A de primera, T de tercera y R de segunda. Y lo que vamos a ver, aquí está el verbo orar aplicado, o sea, esto es un verbo que se convirtió ahora en bitransitivo, es decir, puede tener los dos objetos. El argumento más alto es la primera, que es el sujeto bitransitivo, y entonces dispara la correferencia con la serie ergativa de primero. Y lo que vemos es que hay una T. Esta T es correferencial o disparada por la presencia de este pronombre tácito de segunda persona plural. Nos está diciendo hay un objeto primario de persona local en esta estructura. En 19 tenemos un dato parecido. Él me ha robado el cerdo. El sujeto es de tercera. El R es de primera persona, en este caso semánticamente pues es un malefactivo, y T es el cerdo que fue robado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la persona más alta es la primera, y es el objeto tácito que tenemos acá, es el pronombre de primera singular. Entonces, tanto el clítico T como el proclítico de la serie absolutiva van a ser correferenciales con este pronombre tácito, con este pronombre lidido, que nos está diciendo la persona más alta es un objeto, en este caso un objeto primario, y obligatoriamente debe aparecer esta marca de persona local, objeto. Los datos que tenemos aquí suenan un poco forzados precisamente porque lo que buscaba yo era mostrar que T no podía tratarse gramaticalmente como O de las transitivas y en el caso de las bitransitivas como R, es decir, T no va a disparar la correferencia. Entonces, teníamos en 20, tata, timpizal, anjets, inic. Lo que esta estructura significa es, tú me das el Señor a mí.
Es decir, la segunda persona es el sujeto bitransitivo, el recipiente es la primera, es decir, a mí, y el te, que es el lodado, digamos, es el Señor. Entonces, aparece te más in, que nos está diciendo hay un objeto de persona local y es la primera persona. Estos son correferentes con el pronombre elidido de primera singular y solamente se puede interpretar como R, porque si se pudiera interpretar como T, es decir, que el argumento mapeado en T fuera la primera persona, esto podría significar tú me das para el Señor, es decir, me usaste como regalo para dárselo al Señor. La primera persona es lo dado al Señor y esto no es posible en el TENEC. Solamente se puede interpretar a este participante de primera singular como el participante mapeado en la función R. Algo parecido vemos en 21. Yo te doy el Señor a ti, nanat tu pizalanjets inik, es decir, que el recipiente es la segunda persona. Aquí lo que estamos viendo es que el sujeto bitransitivo es el más alto, entonces va a aparecer aquí el proclítico ergativo de primera, señalando precisamente que el más alto es el sujeto, pero vemos la marca T que nos está diciendo hay un objeto de persona local. Y este objeto de persona local solo se puede interpretar como el recipiente. No se puede interpretar como T, porque si ese fuera el caso, una estructura como 21 podría significar yo te doy para el Señor. Es decir, te uso a ti como regalo para el Señor y esto no es posible en el TENEC. Entonces, los datos que vimos arriba, más estos de 20 y 21, nos ayudan a mostrar que el TENEC es una lengua de objeto primario, es decir, trata a O de la transitiva y a R de la bitransitiva igual. ¿Vale? Bueno, recapitulando esta sección, que es sobre aspectos gramaticales, vimos que los verbos marcan obligatoriamente su transitividad por medio de sufijos, inergativo, inacusativo o transitivo, que el TENEC es una lengua con ergatividad morfológica, que cuenta con un solo nicho morfológico para marcar persona y que está regido por la jerarquía 1, 2, 3, que presenta un clítico que nos ayuda a saber que hay un objeto de persona local, que hay dos morfemas de pasiva, portmanteau y el morfema N, que no es posible de poner a oblicuo personas locales en la pasiva y que es una lengua de objeto primario. Entonces, aquí voy a parar como la primera mitad. No sé si alguien quiera preguntar algo. Bien. A ver, dice. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa y de esta presentación bastante organizada, muchas gracias Marisa, vamos a dar la palabra a los miembros participantes, a los asistentes el día de hoy. Podemos tomar las participaciones usando el control de reacción, la función de levantar la mano, o también pueden dejar comentarios o preguntas por el chat. Entonces, si hay alguien en este momento que tenga alguna pregunta. Lilian, adelante. Hola, gracias. Hola Marisa, muy padre charla y muy complejo el sistema que nos compartes. En realidad muy complejo. Creo que tendré que escucharla con más calma de nuevo. Pero tengo una pregunta sobre el morfema de pasivas. Comentaste que había dos morfemas, pero no me queda muy claro cuál sería la distribución de estos dos y por qué se llamarían portmanteau, qué otras funciones cubren. ¿No? ¿Qué otras funciones pueden marcar? ¿Impersonales, por ejemplo? ¿No? ¿Otro cambio de valencia? ¿Como reflexivas o voz media? Ok, muchas gracias Lilian por tu comentario. Siempre es muy placentero pues, escuchar tus observaciones. Este término de portmanteau lo estoy retomando de Edmondson. Edmondson lo que dice es que es portmanteau porque no solamente señala pasiva, sino también señala aspecto. Entonces, en ese sentido es que ella les llama portmanteau. La otra pasiva no es portmanteau, digamos, porque el único significado que porta este morfema es el de pasiva
y no pasiva más aspecto. La distribución, hasta donde yo más o menos he podido entender, es que este morfema pormantó, digamos, de pasiva 1, prácticamente va como en desuso. Cada vez se reconoce menos en los textos orales, en la charla, aunque todavía por ahí aparece, y le está dando, digamos, como paso a este morfema N para soportar, digamos, el significado de pasiva. Este morfema es el que se ha discutido en la literatura respecto a qué otros significados puede aportar. Le han dado también el de media, también el de reflexiva como tal, no, bueno, un tipo de reflexiva, no, más bien como impersonal. Impersonal, yo por ahí en la tesis también lo considero como un tipo de anticausativa. Entonces, este es el que tiene como más abanico de significados frente al otro, que es pormantó, que única y exclusivamente se ha quedado para marcar pasiva. Entonces, no sé si por ahí más o menos como contesto tu pregunta. Ah, sí, gracias. Entonces es ese sufijo en el que funciona más como cambio de valencia, ¿no? Como disminución de valencia en varios dominios. Ajá, sí, sí. Igual, pero pareciera que se combina con los sufijos aspectuales también. O sea, hay como una relación con un aspecto muy estrecha en TENEC. Sí, el de acá, ¿no? El pormantó. Ajá. Bueno, gracias. No, ¿de qué a ti? Bueno, aquí veo que Néstor me pregunta cuáles son los otros análisis de T. Bueno, se le ha, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Que era donde lo había comentado. Bueno, el primer análisis que se dio en Edmondson, digamos, para San Luis Potosí, es que era también una serie pormantó que marcaba sujeto y objeto de la transitiva, ¿no? Ella tiene un cuadrito en su tesis donde muestra las diferentes formas que toma dependiendo quién es sujeto y quién es objeto. Entonces, uno de los análisis que era pormantó. Otro de los análisis que hizo en su momento Zavala en su trabajo del 94 es que era una marca de inversión. En mi trabajo, en la tesis de 2011, yo propuse que era una marca de persona local y a la par, en este mismo año, curiosamente, que sale la tesis de Lucero también, ella lo considera también como una marca de objeto, pero ella le llama objeto de participante de acto de habla. Entonces, esta situación me gusta como comentarla también porque fue en el mismo año, yo no conocía a Lucero como tal, ella saca su tesis de doctorado, yo saco la de la maestría y prácticamente el análisis es muy parecido. Posteriormente, ya en trabajos posteriores de Lucero, lo que ella dice es que una parte de las variantes del TENEC sí parece tener un significado de inversión, esta T, justo donde, bueno, no lo comenté, pero hay variantes del TENEC donde sí se admiten las dos personas, es decir, marcar al sujeto y al objeto del evento transitivo. Entonces, en estas variantes o en estos comunalectos en términos de Lucero, sí se puede analizar esta marca T como una marca de inversión, pero justo en las variantes más innovadoras, como es la de San Luis y la de Tantoyuca, esta marca ha, digamos, como extendido su uso y ha dejado de marcar inversión, y lo que hace ahora es decir, hay un objeto de persona local, un poco en el sentido de lo tenemos en una relación de 1/2, pero también de 2/1. Digo, bueno, esto ha sido discutido en la literatura, pero son las propuestas que existen sobre este crítico T. No sé si contesté tu pregunta, Néstor. El análisis de ustedes para esta variante tiene menos problemas que el análisis inverso de Zavala, pero es posible que históricamente haya sido inversión, pero ya no en esta variante. Sí, justo es lo que dice Lucero, ¿no? Que en algún momento sí podría haber, se podría haber analizado como inversión, pero
para el caso de Tamaletón, bueno, yo lo analizo así. Gracias, Néstor. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Raimundo Cordero levantó la mano. Raimundo, adelante. Sí, buenas tardes. A Hola. mí la única duda que me quedó fue igual sobre el T. Ya no entendí. ¿La partícula como tal es la T y su cláusula es el PLO? Porque, o sea, al principio lo entendí, pero ya después me perdí un poco. La partícula como tal es la T, ¿no? Ajá, es un proclítico. Déjame Ok. encontrar un dato acá. Espérame. ¿Y el PLO en la glosa qué significaba? Persona, local, objeto. Ok. Ok, ya, gracias. Eso era Ah, todo. ya. Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, pues voy a seguir. Ok, Gracias. bueno, esta siguiente sección ya voy a abordar las construcciones causativas. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a iniciar partiendo de la definición de diátesis. Ay, ya no pinta mi marcador. La definición de diátesis, y para esto me voy a apoyar en Kulikov de 2011. Kulikov lo que dice es que la diátesis es un patrón de mapeo de los argumentos semánticos a las funciones sintácticas. Entonces, él habla en términos de estos dos niveles. Los argumentos semánticos serían estos pues, participantes semánticos que tienen estos roles temáticos, agente, paciente, experimentante, etcétera. Y el lugar donde se mapean serían las funciones sintácticas. Para hablar de funciones sintácticas, yo me voy a apoyar en los membretes de Dixon, que son S, A y O, salvo en las cláusulas bitransitivas, en donde me apoyo en las etiquetas de Dreyer, que me parecen un poquito más transparentes, aunque en el entendido de que para Dreyer no son más bien sintácticos, sino semánticas estas etiquetas, ¿no? Las etiquetas de Dreyer pues son A, T y R, que son las que vimos arriba en las bitransitivas. Entonces, en este sentido, digamos, un verbo básico transitivo o intransitivo tendría una diátesis activa, y esta diátesis es no marcada, porque es la diátesis básica, ¿no? La diátesis activa. En contraste, las operaciones que alteran la diátesis lo que van a hacer es manifestar una marca morfosintáctica en el verbo que va a codificar este cambio. Entonces, aquí vamos a ver que hay operaciones que aumentan los argumentos semánticos, por ejemplo, la causativa, que es el objeto de esta presentación, y la aplicativa, y hay otras que disminuyen argumentos semánticos como la pasiva y la antipasiva. Bueno, la propuesta de Kulikov es muchísimo más amplia. Yo solamente aquí estoy citando lo que me va a resultar pues necesario para hablar de las causativas. Ahora, en términos tipológicos, las causativas las podemos definir de la siguiente manera. Es una construcción en la que se añade un nuevo argumento. Este argumento semánticamente es un causante o causer dentro de la cláusula. Este nuevo argumento se va a mapear como el sujeto de la construcción resultante, es decir, el causante siempre va a ser el sujeto. Y bueno, aquí hay mucha literatura al respecto que coinciden en términos generales en esta forma de definir la causativa. Ahora, ya vimos quién es el causante, es decir, este argumento que se suma y que es el sujeto de la causativa. Semánticamente lo vamos a identificar como es alguien o algo que inicia o controla la actividad denotada por el verbo causativizado, pero este argumento que originalmente estaba en posición de sujeto es removido, digamos, de esta posición, y ahora semánticamente se analiza como un causado, un causí. Es el argumento que originalmente estaba como sujeto del verbo causativizado, y en términos generales, pues podría ser de tanto un paciente, originalmente un paciente, como un agente, ¿no? Entonces, la semántica, digamos que ahora ya es que es un causado. Entonces, estas construcciones causativas en términos tipológicos pueden presentar al menos tres formas reconocidas, que sea a través de procesos morfológicos, es decir, causativas morfológicas. Vamos a identificarlas porque la marca es parte de la morfología verbal,
Otra forma es que sea sintáctica, a estas también les llaman analíticas o perifrásticas, y que básicamente se identifican porque es una combinación de cláusulas. Y la tercera es la causativa léxica, que es en donde entrarían las formas supletivas o las formas lábiles. Ahora, en esta presentación yo voy a adoptar la interpretación más prototípica de las causativas, es decir, que son de este tipo de manifestaciones, ya sea por la morfología o por procesos sintácticos. Desde mi análisis, estas de acá, al menos para el TENEC de Tamaletón, no serían, lo que se ha llamado en su momento causativas léxicas del TENEC de Tamaletón, desde mi análisis no lo serían, sino se trata más bien de formas alternantes, pero no me va a dar tiempo de revisarlas aquí, entonces nada más lo comento por encimita, ¿no? Que es, precisamente lo que tengo aquí tachoneado porque no lo voy a poder mencionar. Entonces, voy a hablar de causativas en términos de cambios de diátesis, siguiendo a Kulikov, mediante una marca morfosintáctica, ya sea por morfología o por estructuras combinadas, ¿no? Cláusulas combinadas. Entonces, en términos sintácticos, Dixon habla de algunos criterios para, pues digamos, caracterizar las causativas. Dice que se pueden formar causativas a partir de cláusulas intransitivas, entonces la intransitiva original solamente va a tener un argumento nuclear mapeado como sujeto. La causativa resultante sería que nuevo participante sumado, el causante, toma la función sintáctica de A, mientras que este argumento que originalmente era sujeto se va a mapear ahora como el objeto y va a ser el causado. Entonces, aquí en términos generales no habría tanto problema, ¿no? Salvo que, como se ha registrado en la tipología, hay algunas lenguas que presentan restricciones respecto al verbo intransitivo que se puede causativizar. En términos generales, se dice que los verbos inacusativos son los que regularmente pueden presentar una contraparte causativa, pero los inergativos no. Hay varios autores que han hablado sobre esto, pero en TENEC de Tamaletón, tanto los verbos inergativos como los inacusativos van a poder formar causativas. Ahora, respecto a las causativas de transitivas, Dixon propone que hay varias posibilidades de manifestación respecto al argumento removido. Recordemos que el causante siempre va a tomar la forma de sujeto, ¿no? Sujeto transitivo. La cosa va a ser, ¿qué pasa con el A original? Recordemos que aquí estamos hablando de formas transitivas. Entonces, las primeras tres formas no las voy a mencionar porque no son pertinentes para el TENEC. Me voy a quedar con estas dos. El TENEC de Tamaletón puede formar la causativa a partir de verbos transitivos, en donde el A original tome la función sintáctica de O, es decir, que el causado ahora se mapee como O, mientras que el argumento que originalmente era O se vaya a una función no nuclear, es decir, a un oblicuo. La otra posibilidad es que el argumento mapeado como A, es decir, como el sujeto transitivo original, es decir, ahora el causado, se codifique con una función no nuclear, es decir, como un oblicuo, mientras que el O original se mantenga como O. Voy a hablar con mucho más detalle de estas dos posibilidades, pero son las que resultan pertinentes para el TENEC. Ahora, en términos de criterios semánticos, varios autores como Combre y Song mencionan que es importante abordar digamos, el aspecto semántico de control del causado. Recordemos que el causado es el argumento removido, entonces, de alguna manera, deja de tener control sobre el evento causativo. Entonces, en el TENEC, para que yo pueda hablar de qué pasa con el control del causado, necesito hablar de las propiedades semánticas de los inergativos y de los inacusativos. No porque necesariamente esto sea parte de las causativas, ya vimos arriba que tipológicamente hay una tendencia a que solo los verbos inacusativos tengan forma causativa, mientras que los inergativos en algunas lenguas no, pero como para el TENEC resulta que los dos verbos intransitivos pueden causativizarse, entonces yo necesito hablar de esta distinción. Lo voy a hablar muy rápido.
El contraste inacusativo frente a negativo es original de Perlmutter, en su trabajo del 78, fue el que propuso esta división. Entre otros autores, muchos autores que han hablado de esto, yo ahorita solamente voy a citar a Grimshaw, del 90, y nos dice que los agentes son argumentos que volitivamente inician una actividad señalada por el verbo, por ejemplo, cuando los encontramos como en verbos inergativos y evidentemente en verbos transitivos, y en contraste, los sujetos inacusativos están involucrados con un cambio de estado, o con un estado simplemente, es decir, son más pacientivos. Un ejemplo de este contraste es el que tenemos aquí. Inergativo es la mujer camina, tenemos aquí un verbo inergativo y su único argumento tiene rasgos de volición. El inacusativo, las hojas caen lentamente, tenemos que el sujeto no tiene estos rasgos de volición, sino más bien de un cambio de estado, ¿no? Entonces, esta clasificación de inergativo e inacusativo ha sido objeto de debate en mucha literatura, porque no en todas las lenguas vamos a encontrar que lo que para una lengua es inergativo, para otra lengua puede ser inacusativo. Entonces, ahí hay una discusión al respecto de qué realmente es inergativo o inacusativo. Hay mucha bibliografía que ha hablado sobre esto. Una de las propuestas que existen y que yo propongo me puede ayudar a hablar en el TENEC de Tamaletón es la propuesta de Doughty del 91, habla de la hipótesis de los protorroles, y lo que hace Doughty, o lo que menciona Doughty en esta hipótesis, es que hay entrañamientos para hablar de protoagente y de protopaciente. Entonces, los entrañamientos más importantes para distinguir a los verbos inergativos de inacusativos son volición y sentiencia, en el sentido de capacidad de sentir emociones, de dolor, etcétera, o de percibir el entorno y las experiencias vitales. Entonces, estos dos entrañamientos serían los pertinentes para poder reconocer que un verbo es inergativo. Aquí los tenemos, como, o sea, los únicos dos, no son los únicos entrañamientos, sí, no son los únicos entrañamientos para el protoagente, pero son los que me sirven a mí para el TENEC de Tamaletón. Entonces, un ejemplo de participación volitiva sería en una transitiva, por ejemplo, Juan ignora a María, y en una intransitiva y negativa, Juan corre. En términos de sentiencia o de percepción, en un evento transitivo, Juan conoce a Luisa, y en uno inergativo, Juan jadea. Mientras que los entrañamientos o el entrañamiento más significativo para distinguir un inacusativo de un inergativo es el de tema incremental, en el sentido de la telicidad, es decir, si el objeto es afectado completamente o no. Y este entrañamiento es típico de los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en 25 una muestra de esta propiedad. Juan llenó el vaso con agua. Aquí tendríamos este entrañamiento de tema incremental, que tanto es afectado el objeto. Juan cruzó la calle o Juan murió. Entonces, en términos de Doughty, yo voy a apoyarme en la volición y en la sentiencia para poder distinguir los inergativos de los inacusativos. Ahora, sumado esto a los criterios de las semánticos de las causativas que propone Dixon, yo me apoyo en estos dos parámetros semánticos para hablar de la causación en términos semánticos del TENEC de Tamaletón, y me enfoco en el control y en la volición. Estos dos parámetros están relacionados con el causado. El control, aquí cabe como analizar si el causado carece de control en la actividad causativa, y la volición es si el causado permite o no permite la acción, es decir, si hay disposición o no hay disposición. Entonces, estos criterios se parecen un poquito a los que vimos aquí arriba, ¿no? Bueno, en términos de control y volición, estarían relacionados, si ustedes vuelten a ver aquí, los propiedades de los entrañamientos del protoagente, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, o lo que hice, es en este trabajo adoptar la propuesta de Grimshaw y de Doughty para clasificar los verbos intransitivos, y también adopto los
parámetros semánticos que vimos aquí para abordar el comportamiento de estos verbos intransitivos respecto a la causatividad. Esencialmente lo que estoy tratando de mostrar es que el tenec de tamaletón, los verbos inergativos y los transitivos causativizados señalan morfológicamente que el agente original ha perdido entrañamientos que lo hacen compatible con las propiedades de protoagente y que esta marca es un sufijo n, al que yo voy a glosar como no volitivo o no volición. Entonces, cuando tenemos un agente en los inergativos, por ejemplo, o en los transitivos, que ha perdido propiedades compatibles con los entrañamientos de protoagente, vamos a ver que aparece esta N. Y justamente es cuando la causativa lo que hace es remover a este sujeto de su posición, o este argumento de su posición de sujeto en los inergativos y en los transitivos. Ahora, en términos morfológicos, pues la causativa ha sido descrita en otros trabajos, como por ejemplo el de Edmondson, el Meléndez, Muñoz Ledo, y lo que yo trato de aportar con este trabajo es ofrecer una descripción más completa de contextos y comportamientos que no habían sido registrados en trabajos anteriores. Entonces, en términos morfológicos, si bien ya se había identificado que había dos morfemas de causativa, lo que yo pude observar en mis datos es que el sufijo B, o sea, tenemos el sufijo fa y el sufijo ba. El sufijo ba solo aparece con bases inacusativas, y esto no se había mencionado anteriormente. Entonces, en términos morfológicos no hay mucho que decir más que esto, ¿no? Ya se reconocen los dos morfemas, pero los datos que yo tengo solamente aparecen con bases inacusativas, mientras que el sufijo fa lo vamos a ver con inergativos, con inacusativos y con transitivos. Entonces, más o menos esta sería su distribución. Ahora, adopto estas posturas de Edmondson para poder abordar el comportamiento de la causativa. Después de sufijarse el morfema causativo, cualquiera de los dos, la base verbal va a tomar la marca transitiva A. Es decir, lo que está haciendo la lengua, según como yo lo analizo, es decir, con esta causativa, ahora soy transitivo. O sea, yo como verbo ahora soy transitivo y tengo que marcar mi transitividad por medio de esta marca de transitividad para después poder tomar el paradigma aspectual de las bases transitivas. Y la última postura que tomo de Edmondson en términos de morfología es que en algunos casos, debido a procesos morfofonológicos en los que no voy a detallar aquí, la marca de transitividad o de intransitividad se puede perder. Puede perder la consonante superficial, en la forma superficial. Ahora, no solo toma la marca transitiva después de la marca de causativa, sino que, como vamos a ver aquí en los datos, la transitividad anterior del verbo se sigue marcando. Por ejemplo, aquí en 27. ¿Desde dónde trae esa sal? Entonces, aquí tenemos el verbo venir. Este venir era inacusativo en un primer momento. Luego lo que hace es que se causativiza y marca de nuevo su transitividad y luego toma el paradigma aspectual de los verbos transitivos. Entonces, como que el verbo nos va contando su historia de formación. Entonces, yo lo he llamado así como la historia de la formación del verbo, porque esto es constante en los datos, ¿no? Por ahí hay contextos a los que yo intuyo que son situaciones morfofonológicas en donde parece que desaparece, pero se puede reconocer si ampliamos el comportamiento en el paradigma aspectual de los verbos. Entonces vemos que este sufijo de intransitivo en este caso pues se puede reconocer, ¿no? Se puede rescatar. Ahora, a diferencia del sufijo za, lo que hace el sufijo ba de la causativa es que sí, en ninguno de los datos aparece la marca transitiva anterior. Entonces, parece que sí tiene la restricción de
no puedes señalar la transitividad que tenía antes el verbo. Entonces, esa es una diferencia entre estos dos morfemas, ¿no? Ahora, en términos sintácticos, vamos a hablar del contraste entre causativas formadas de verbos intransitivos frente a causativas formadas de verbos transitivos. Aquí, solo como para señalarlo también, no lo voy a retomar en la presentación, pero las causativas se pueden formar tanto a partir del subgrupo de la transitividad inherente, es decir, este grupo que no alterna marcas de transitividad, pero también puede formar causativas a partir de los dos miembros de cada grupo alternante, es decir, una forma inergativa y una transitiva de un verbo equipolente pueden formar respectivamente su causativa. Lo mismo la forma alternante inacusativa transitiva de la clase equipolente. Entonces, todos pueden formar su contraparte causativa. Bueno, respecto a los verbos intransitivos, lo que hacen, como ya vimos, es añadir al causante y este causante va a tomar la función sintáctica de A, mientras que el argumento original, que ahora va a ser el causado, va a tomar o se va a mapear como la función sintáctica de O. Y esto es lo que vemos aquí en los datos de 29 y 30. En 29 tenemos la intransitiva, el muchacho corre. Tenemos aquí la raíz intransitiva, la marca inergativa y aquí nuestro sujeto, el muchacho. En 30 tenemos la correspondiente causativa, hago correr al muchacho. Entonces aquí tenemos al causante, ahora toma la función sintáctica de A. La marca ahora ya cambia, nos está diciendo que es un verbo transitivo. Aquí arriba veíamos la marca absolutiva que nos estaba diciendo soy intransitivo. Aquí ya tenemos la marca transitiva, lo que nos dice es un verbo transitivo. Tenemos la raíz correr, luego tenemos la marca inergativa, luego aparece este sufijo que yo gloso como no volitivo o no volición. Tenemos después la marca de causativa, y luego el verbo toma su marca transitiva para finalmente poder tomar el paradigma aspectual de los verbos transitivos. Un comportamiento semejante vemos aquí abajo en 31, con nadar. El pez nada, tenemos la raíz nadar, la marca inergativa y nuestro sujeto acá, sujeto agente, es un verbo inergativo. En 32 tenemos la causativa. La tortuga hace nadar el pez. Entonces aquí la tortuga es el nuevo argumento, es el causante que toma la función sintáctica de A. La marca que toma ahora el verbo es ergativo, porque ahora es transitivo. Tenemos que el participante, que originalmente era ese, ahora es un objeto, originalmente era un agente, es el causado, y el verbo lo que nos muestra es la raíz, la marca inergativa, la marca de no volitivo o no volición, la marca de causativo, luego la marca que ahora soy transitivo y finalmente el paradigma aspectual de los verbos transitivos. Entonces, aquí lo interesante de ver es que además de la marca causativa aparece esta N. Yo analizo este morfema como no volitivo porque lo que está haciendo es señalar que el argumento causado ha perdido volición y que ahora es incompatible con el entrañamiento de volición del protoagente, porque de alguna manera es forzado a realizar el evento, es decir, no tiene control. Este sufijo lo vamos a ver también en algunas causativas formadas de transitivas, como vamos a ver más adelante. Y lo interesante es que este sufijo N no sucede con verbos inacusativos, porque el sujeto de los inacusativos es más bien de tipo paciente, el cual desde el inicio no es compatible con los entrañamientos de protoagente, ¿vale? Entonces, esto lo vemos aquí en 33 y 34. Escurre agua del pozo, este es el verbo inacusativo escurrir, tenemos aquí la marca inacusativo, y 34 es la correspondiente causativa, ahora transitiva. Tenemos, entonces, vas a asearlo. Aquí tenemos al sujeto sumado, es decir, al causante. Tenemos aquí el mismo verbo escurrir, la marca inacusativa, luego la marca causativa, tenemos la marca ahora de transitividad, es decir, ahora soy transitivo y el paradigma aspectual de los verbos transitivos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no aparece el sufijo N que habíamos visto entre la marca de transitividad o de intransitividad en este caso y la marca causativa,
que es lo que sí veíamos acá arriba en las inergativas que se causativizaban. Entonces, es por eso que yo propongo que este morfema lo que nos está diciendo es el agente original ha perdido ya propiedades de volición y de control del evento. Tenemos otro ejemplo aquí, igual es un verbo inacusativo y me lo voy a saltar, ya vimos el dato arriba. Ahora, las causativas a partir de verbos transitivos, como ya les comentaba, tienen, digamos, dos posibilidades en términos de la tipología de Dixon. Ahora, en trabajos anteriores, específicamente en el trabajo de Muñoz Ledo, solamente se registra esta estructura, que si bien no dice que es parte de la tipología de Dixon, sí se puede encontrar en su trabajo esta estructura de la tipología de Dixon. Ahora, en mis datos, lo que yo encontré es que hay una construcción que podría analizarse como la forma 5 de la tipología de Dixon. Es decir, que en la transitiva causativizada, el A original se depone o se remueve a una función no nuclear y el O original se queda en su función original. Ahora, mi propuesta es que no es exactamente que esta construcción no exactamente se comporta como la forma 5 de Dixon, aunque en apariencia, digamos, como momentánea parezca que sí, sino que se trata de verbos transitivos que se pasivizaron y luego se causativizaron. Y voy a tratar de mostrar evidencia de esto. Entonces, primero vamos a ver la posibilidad 4, que es la que ya se había registrado. Aquí lo que estamos viendo es que el causado, es decir, el que originalmente era el sujeto transitivo, se va a remover a función O. Y el argumento que originalmente estaba en la función de O que originalmente se mapeaba como O, se va a tener que mover un lugar, ¿no? hacia los no nucleares, es decir, se va a mover a un oblicuo. Entonces tenemos en 37 una transitiva, el muchacho golpeó al perro, tenemos aquí el verbo golpear, tenemos la marca transitiva, el paradigma aspectual en este caso de aspecto completivo, la marca ergativa y los dos participantes como frases determinantes, ¿no? Todo esto nos dice que es una cláusula transitiva. En 38 tenemos la correspondiente causativa. Tenemos, la mujer hizo que el muchacho golpeara al perro. Entonces, aquí el argumento sumado es el causante, que es la mujer. Aquí lo tenemos marcado como A. Tenemos la raíz, golpear, tenemos la marca transitiva original. Luego vemos esta marca de no volición, haciendo referencia precisamente a que el que originalmente era el agente ahora pierde rasgos o capacidad de entrañarse con las propiedades del protoagente, pierde volición, pierde control. Luego tenemos la causativa y finalmente la marca de transitiva con la marca de aspecto completivo de los transitivos. Ahora, en términos de realización de argumentos, lo que estamos viendo es que hay una frase determinante que es el O, que originalmente era el agente y que ahora es el causado, y que el argumento que originalmente era el paciente ahora es un oblicuo. Aquí lo tenemos introducido por la preposición cal. No es posible una estructura como la que tenemos aquí. La mujer hizo que el muchacho golpeara al perro, en donde el argumento que originalmente era el sujeto, es decir, el agente, esté como un oblicuo, mientras que el O se mantenga como O, es decir, el paciente se mantenga como frase determinante. La estructura del verbo es exactamente la misma que vimos arriba en 38. Entonces, en términos de mapeo de argumentos semánticos en funciones sintácticas es lo que tenemos aquí. En la transitiva teníamos A, que era un agente, y O, que era un paciente, que vimos arriba en 37. En la causativa lo que vemos es que el A ahora se mapea como O, es decir, como el causado. El O original se remueve a oblicuo porque ya fue ocupada su posición de objeto, y el participante sumado en la causativa, el causante, tiene la función de A. Ahora, bueno, lo que ya comentaba, ¿no? Aparece N porque pierde estas propiedades de ser compatible con los entrañamientos.
Entonces, la estructura básica de un verbo causativizado según la forma 4 en términos de la tipología de Dixon es la que tenemos aquí. Raíz, luego la marca transitiva original, la marca de no volitivo, luego la marca causativa, la marca transitiva que te dice sigo siendo transitivo aunque soy causativo, y luego ya el aspecto. Entonces, en términos de diátesis, aquí solamente hay una marca de alteración de diátesis. Esto va a ser importante porque cuando veamos la siguiente forma de causativización, vamos a encontrar un comportamiento diferente. Ahora, recordemos que yo había dicho, aparentemente parece la forma 5 de la tipología de Dixon, es decir, donde el A original, es decir, el causado, se va a función no nuclear, mientras que el O se mantiene en su función original. Ahora, esto, aquí paren las antenitas. En esta estructura causativa también vamos a ver que sucede el sufijo N, pero lo que yo propongo es que no se trata del mismo sufijo N que vimos arriba, que yo estoy glosando como no volitivo. Lo que yo propongo, o es mi hipótesis, es que este sufijo que aparece en construcciones con esta estructura es el de pasiva 2 que ya vimos arriba. Si ustedes recuerdan, arriba vimos dos pasivas, la portmanteau y la que es sufijo N. Bueno, lo que yo propongo es que en estas estructuras, este N es el de la pasiva. Es decir, que lo que sucede es que el verbo era transitivo, luego se pasivizó y luego se causativizó. Entonces, en estas causativas, en realidad lo que estaría sucediendo es que se está formando una causativa a partir de una cláusula intransitiva pasiva y no directamente de una transitiva como vimos aquí arriba en la opción 4 de Dixon. Pues voy a tratar de argumentar mi postura. Tenemos aquí en 40 la transitiva. La abuela golpeó al muchacho. Pues tenemos aquí el verbo golpear, la marca transitiva, los dos participantes como frases determinantes, la abuela, que es el A, que es un agente, y el muchacho, que es el O, que es un paciente. En 41 vemos primero la pasiva. Vamos a ver qué pasa primero. Tenemos el abuelo fue golpeado por la abuela. Entonces tenemos la misma raíz, la marca transitiva, recordemos que el verbo le gusta ir diciendo cómo fue transformándose, luego tenemos la marca de pasiva y luego el paradigma de aspecto completivo. Entonces aquí tenemos el paciente que originalmente era O, lo teníamos aquí como O, el muchacho, ahora es el sujeto y es el que dispara, bueno, la correferencia con, y aquí es absolutivo, no le hagan caso aquí es absolutivo de tercera. Y como oblicuo tenemos a la abuela que originalmente era el sujeto, que era el que teníamos acá. Y como vemos es un oblicuo, ahora está introducido por la preposición cal. Entonces, lo que yo propongo es que de esta se formó la causativa. Aquí teníamos una pasiva. Entonces, tenemos aquí an inik incuazanza ancuitol calan achlab. El hombre hizo que la abuela golpeara al muchacho. Esta estructura significa el hombre hizo que la abuela golpeara al muchacho. Pero literalmente lo que significa es el hombre hizo que el muchacho fuera golpeado por la abuela. Entonces, tenemos el argumento causante como A, que ahora es el hombre, el instigador, digamos, ¿no? Tenemos la misma raíz golpear, la marca transitiva original, la marca de pasiva que ya vimos aquí arriba en 41, la marca de causativa y luego ya la transitiva que es el comportamiento típico de las causativas. Entonces, lo que estamos viendo es que, fíjense, el argumento que originalmente en la pasiva estaba como sujeto paciente, es removido de la posición de sujeto intransitivo y lo que hacen las causativas intransitivas es remover al argumento sujeto intransitivo y lo remueve a posición de objeto transitivo, que es justamente lo que estamos viendo aquí. El muchacho toma ahora la función sintáctica o se mapea en la función sintáctica de objeto. Este objeto semánticamente en su origen era un paciente, pero según mi análisis ahora es el causado, porque es el removido con la causativa. Mientras que la abuela ya estaba desde la construcción pasiva como un oblicuo. Y esto es lo que vemos aquí, se mantiene como oblicuo.
Ahora, esta estructura de 42 única y exclusivamente puede significar el hombre hizo que la abuela golpeara al muchacho. Literalmente, el hombre hizo que el muchacho fuera golpeado por la abuela, pero no puede significar el hombre hizo que el muchacho golpeara a la abuela. Es decir, que este fuera el agente y este fuera el paciente, que sería el comportamiento que vimos en las causativas del tipo 4 que vimos aquí arriba, en donde el A se remueve a objeto, mientras que el original se remueve a oblicuo. Y bueno, aquí tenemos otro dato semejante, pero me lo voy a saltar. Entonces, digamos, el mapeo de los argumentos lo puedo esquematizar como este cuadrito de aquí. Originalmente teníamos una transitiva, donde había un agente que era A y un paciente que era O. Después hay un segundo momento en donde es una intransitiva, específicamente una pasiva, en donde el A original se remueve a oblicuo, mantiene su función sintáctica, su papel temático de agente, y el O original se promueve a posición o a función sintáctica de sujeto. Ahora, esta pasiva después se causativiza y tenemos que el agente depuesto o removido de la transitiva a través de la pasiva se mantiene como el oblicuo, este agente, mientras que el sujeto de la pasiva, al causativizarse, se tiene que remover a posición o a función sintáctica de O, es el causado, porque le tiene que dar lugar o el lugar del sujeto al causante. Entonces, la plantilla de estos verbos transitivos, pasivizados, causativizados, sería esta. Tenemos la raíz, la marca transitiva original, la pasiva, que es de este momento, la causativa, luego la marca transitiva, de decir, soy transitivo otra vez, y luego ya el paradigma de aspecto. Entonces, en estas construcciones, lo que yo estoy proponiendo es que hay una doble alteración de diátesis, por eso tenemos doble marcación de alteración, que es una pasiva y una causativa después. Entonces, aquí parte de lo interesante también es que sí, es cierto que estas dos marcas que yo estoy glosando como morfemas diferentes, formalmente se parecen o comparten la misma forma, porque de alguna forma, digamos, lo que están señalando es que el participante semántico que era el agente perdió volición y control sobre el evento resultante, pero me atrevo, digamos, a proponer que son dos morfemas distintos porque tienen comportamientos distintos las construcciones en donde aparecen. Ahora, este comportamiento también se observa en las causativas formadas a partir de bitransitivas, pero yo creo que estas me las voy a saltar, créanme que sucede prácticamente lo mismo, como para dar espacio no sé si alguien tiene más comentarios, pero lo que sucede aquí en las bitransitivas es que tenemos la bitransitiva, el agente original, el T original y el R original, que cuando se pasivizan, el A original se mueve oblicuo, el T se mantiene como T, recuerden que este es el objeto secundario, y el R es el que se promueve a S en la pasiva, que es un comportamiento también típico de las lenguas de objeto primario, es decir, R es el que dispara la concordancia en el TENEC, o dispara la aparición de estos clíticos T y de absolutivo en las construcciones bitransitivas, y es también el que se puede promover a sujeto intransitivo en la pasiva. Bueno, en la causativa posterior, lo que tenemos es que el agente depuesto en la pasiva pues se mantiene como oblicuo, T también se mantiene como oblicuo, y el S original de la pasiva, que semánticamente sigue siendo el recipiente, ahora se va a la posición de objeto primario, que es el objeto jerárquicamente prominente para el TENEC, y es el causado. Y vemos también la aparición del sujeto causante. Entonces, en estas cláusulas bitransitivas también vemos que hay una doble alteración de la diátesis, la pasiva y la causativa. Ahora,
trato o apoyo más bien esta hipótesis de cómo se mapean los argumentos en las causativas, apoyándome en la jerarquía de accesibilidad propuesta originalmente por Comrie. Comrie dice que esta jerarquía nos dice cuál es la posición que los argumentos, que el causado en las causativas va a tomar según lo que esté disponible. Entonces, si originalmente era sujeto, la posición disponible que seguiría es objeto directo. Si está ocupado el objeto directo, entonces tendría que ocupar la posición de objeto indirecto. Y si hay estos dos elementos en la forma causativizada, pues tendría que tomar una forma de oblicuo. Ahora, yo no estoy tomando al pie de la letra la forma en la que Comrie está hablando de esta jerarquía de accesibilidad, y lo que hago es proponer que para el TENEC la jerarquía se organizaría así. Teníamos al sujeto en una posición más prominente, luego al objeto primario y luego al oblicuo. Entonces, lo que estoy proponiendo es que el argumento removido por la causativa debe ocupar la función sintáctica inmediata derecha después del sujeto, es decir, esta de aquí. Ya sea desplazando al argumento que esté ocupándola, por ejemplo, lo que vimos en la posibilidad 4 de Dixon, donde ocurre la N, que es la marca de no volición, o en contraste, o por otra parte, ocupando este espacio disponible, por ejemplo, en la causativa de intransitivas o en la causativa que se forma a partir de una pasiva, en donde vamos a ver la pasiva N, con la marca N. Ok, aquí mi idea era hablar sobre las causativas de verbos equivalentes, pero también me lo voy a saltar un poquito porque me interesa mostrarles el comportamiento de las causativas sintácticas. Según Dixon, las causativas sintácticas las vamos a reconocer porque son estructuras en donde vamos a ver una estructura como perífrasis o complementación o subordinación. Entonces, hay tres formas de formalizar una causativa sintáctica, siempre a partir de cómo se marca el causado, es decir, el argumento removido de la posición de sujeto. Entonces, las que son pertinentes para el TENEC son la primera y la tercera. La primera nos dice que el A de la cláusula principal es el causante. En la cláusula principal es donde vamos a tener el verbo causativo, mientras que en la subordinada vamos a ver al verbo léxico, es decir, al verbo de la construcción original. Entonces, en la cláusula principal vamos a ver al causante, que siempre está como A, y el causado va a mantener su función sintáctica original, ya sea S o A, pero en la cláusula subordinada. En la estructura o en la posibilidad 3, en términos de causativas sintácticas, en la cláusula principal va a estar el causante, que va a tener la función sintáctica de A, y el causado en esta misma cláusula principal va a ser O. Ahora, en la cláusula subordinada, el causado va a mantener su función sintáctica original, ya sea S o A. Y el causado, lo que vamos a ver es que está doblemente marcado, tanto en la cláusula matriz o en la cláusula principal, como en la cláusula subordinada, ¿sale? Entonces, la diferencia entre estas dos sería prácticamente que en la posibilidad 1, el causado solamente va a estar marcado en la cláusula subordinada, mientras que en la tercera va a estar marcado tanto en la cláusula matriz como en la cláusula subordinada. Y esto es precisamente lo que se ve en este cuadrito de 9. Tenemos la posibilidad 1, la cláusula principal, que es donde está el verbo causativo, vemos que solo está el causante, mientras que en la cláusula subordinada, donde está el verbo léxico, es decir, el verbo causado, está que el causado va a mantener su función sintáctica, ya sea si era causativa de intransitiva o causativa de transitiva. En la forma 3, lo que tenemos es que se suma el causante, como es propio de las causativas, y el causado va a estar mapeado en la función sintáctica de O. Pero además en la cláusula subordinada vamos a ver otra vez al causado marcado con su función sintáctica original, ya sea S o A partir de qué tipo de verbo se formó la causativa. Ahora, lo que vemos es que en TENEC, tanto la causativa morfológica como la sintáctica coexisten. Sin embargo,
esta construcción causativa analítica o sintáctica se va a manifestar cuando el causado es una persona local. Recordemos que la lengua no admite que se depongan a oblicuo personas locales, ya lo vimos en las pasivas, ¿no? Entonces, una de las formas posibles para las causativas era que el agente original de una transitiva apareciera como oblicuo, que es cuando veíamos el paso de transitiva, pasiva, causativa, ¿no? Entonces, las personas locales no van a permitir ser, digamos, como degradadas a oblicuo, ¿no? Ni en las pasivas, ni en estas construcciones pasivas causativizadas. Y esto es lo que muestro aquí en 59. Tenemos en A, la transitiva básica, la diátesis no marcada, yo te pegué, tenemos aquí, hay un objeto de persona local, que es la segunda, tenemos la marca ergativa, que nos está diciendo hay un sujeto de primera persona, y vemos, si bien el objeto es un pronombre omitido o tácito, sabemos que aquí hay un objeto porque es correferencial con el clítico T, que nos dice hay un objeto de persona local. El sujeto transitivo es el pronombre explícito de primera persona, naná. Ahora, fíjense que no podemos estructurar un significado como el hombre hizo que yo te pegara por medio de la causativa morfológica. Es decir, este significado, este significado de este evento, el hombre hizo que yo te pegara, no se puede hacer por medio de la causativa morfológica. Aquí tenemos que la estructura nos estaría diciendo que primero tuvo que ser pasivizado el verbo transitivo y por lo tanto el agente original de la transitiva, que era que tenemos acá, se tendría que remover a un oblicuo, y eso pues no se permite, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver este verbo cuazanzá como un verbo pasivizado, causativizado, siempre y cuando el agente original de la transitiva fuera una tercera persona, que es el que tenemos aquí. Es decir, con un significado como el hombre hizo que fueras golpeado por el muchacho. Ahora, ¿cómo se va a estructurar en TENEC un significado como el que estamos buscando aquí? El hombre hizo que yo te pegara, pues precisamente a través de la causativa sintáctica. Aquí. Entonces tenemos, el hombre hizo que yo te pegara. Entonces, tenemos dos cláusulas. Una, a ver, aquí creo que sí puedo mover mis, espérenme, es que se quedó desfasado y no me gusta cómo se ve. Ahí está, sí, es el único que teníamos lata. Entonces, aquí tenemos dos cláusulas. La principal, que es en donde está el verbo hacer, que es el verbo de la causativa, y el sujeto de este verbo hacer es el causante, el hombre. En la subordinada, que vemos aquí que está introducida por este complementante aval, vemos que el verbo golpear está marcado o se comporta morfológicamente idéntico a lo que vimos en las cláusulas transitivas de diátesis básica. Tenemos la raíz, luego la marca transitiva y sus argumentos ahí participando. En este caso, los argumentos del verbo pegar en la subordinada es la primera, que es el sujeto agente, y la segunda, que es el objeto paciente. Entonces, lo que vemos aquí es que como es 1 sobre 2 en la subordinada, el sujeto transitivo es el que se marca aquí con la serie ergativa. Hay un objeto de persona local, por lo tanto aparece el PLO, que es persona local objeto. Este es correferencial con este pronombre omitido, que es el objeto paciente, mientras que el agente causado de la transitiva original, yo te pego o yo te pegué, se queda como el causado, pero con su función sintáctica original.
recordemos que arriba en la transitiva básica lo teníamos como el A. Aquí en la causativa lo que vemos es que mantiene su función de A, pero está dentro de la subordinada. Ahora, en E, es decir, esta forma en D es la posibilidad 1 de la tipología de las causativas sintácticas de Dixon. Lo que vamos a ver aquí abajo en E es la posibilidad 3, es decir, donde vamos a ver que el causado va a estar marcado tanto en la cláusula matriz como en la cláusula subordinada. Entonces tenemos, el hombre me hizo que yo te pegara. Tenemos el causante, que es el sujeto del verbo hacer, que es el verbo causativo. Fíjense que aquí aparecen ahora una marcación diferente que la que vimos aquí arriba. Voy a borrar todo este rayoneo para que se vea más clarito. Aquí está nuestro agente, nuestro causante, perdón, de la causativa. Entonces, arriba en D tenemos el verbo hacer, marcado con el inergativo de tercera. Este es correferencial con el sujeto causante, el A causante del verbo causativo. En E lo que tenemos es que este sujeto de tercera persona, tenemos aquí en la principal una tercera sobre una primera. Entonces, el sujeto no puede disparar la correferencia con el proclítico que está en el nicho de marcación de persona, porque la persona más alta es la primera. Entonces, y si la primera es un objeto, tiene que aparecer la serie absolutiva y además el clítico T, que es lo que tenemos aquí. Tenemos in, que es el absolutivo de primera, y además el clítico T, que nos está diciendo hay un objeto de persona local. Estos dos clíticos nos ayudan a saber que hay un pronombre omitido aquí de primera persona, que es el causado. Es el que originalmente era el A, acá en la transitiva original, ¿ya vieron? Aquí era primera A, es decir, sujeto transitivo, pero aquí en E es primera, es objeto, marcado con estos clíticos. Ahora, en la subordinada, lo que tenemos es el verbo golpear, que es el verbo léxico, marcado igualito que lo que vimos aquí arriba en la transitiva básica, es decir, en la diátesis básica. Tenemos tucuaza, que es exactamente lo que vemos aquí. El clítico T, el ergativo de primera U, la raíz verbal y la marca transitiva. Este proclítico es correferencial con la primera persona singular, que es el A, que es el causado, y este clítico T es correferencial con el pronombre omitido o tácito de segunda persona, que es el objeto paciente. La única diferencia con la estructura de la cláusula transitiva básica que vimos arriba en A es que aquí aparece un subordinador. Tenemos este clítico subordinador y lo mismo lo tenemos aquí. Pero más allá de eso, la estructura morfológica es exactamente la misma. Entonces, aquí en E tenemos la posibilidad 3 de Dixon, en D tenemos la posibilidad 1. Ahora, la causativa sintáctica no es exclusiva de los contextos donde haya un causado de persona local, también lo podemos ver con causados de tercera persona. En estos casos, pues no vamos a ver evidencia morfosintáctica de la posibilidad 3 de la tipología de Dixon, porque los objetos de tercera persona no tienen posibilidad de disparar correferencia ni con los proclíticos, y evidentemente tampoco con el clítico T. Entonces tenemos, el hombre hizo que el muchacho hundiera la tortuga, tenemos aquí el causante, el verbo transitivo, taja, en la subordinada tenemos al muchacho, que es el A original, el muchacho que es el causado, tenemos aquí el clítico ergativo que es correferencial con el sujeto y el objeto que es la tortuga. Entonces aquí no podríamos ver si hay doble marcación, como en el caso donde hay personas locales como causados. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. El hombre hizo que el muchacho se emborrachara, y es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí el verbo hacer. En la subordinada tenemos el verbo emborracharse, pero en este caso está marcado con absolutivo porque es una intransitiva. Y es correferencial este cero con el sujeto, que es el muchacho, sujeto intransitivo.
Y bueno, pues ya, para terminar, en las conclusiones, lo que traté de mostrar en esta presentación es que las causativas en el TENEC de Tamaletón se pueden formar a partir de verbos intransitivos, inergativos o inacusativos, y también a partir de verbos transitivos. Que las causativas formadas a partir de verbos inergativos y de verbos transitivos, en algunos aparece el clítico, el morfema N, que yo gloso como no volitivo, que señala que el agente depuesto ha perdido capacidad de entrañarse con las propiedades de protoagente, porque ha perdido control sobre el evento resultante. En contraste, las causativas de verbos inacusativos no vamos a ver este sufijo. En las causativas formadas a partir de verbos transitivos se pueden formar de acuerdo a la posibilidad 4 de la tipología de Dixon. En estos casos vemos también la aparición del sufijo N, no volitivo, y aquí se observa solo una marca de alteración de diátesis, que es la causativa. En el TENEC de Tamaletón también podemos ver la manifestación de la construcción causativa que podría interpretarse como la posibilidad 5 de la tipología de Dixon, pero mi propuesta es que se trata de verbos transitivos, pasivizados y luego causativizados. Es decir, aquí tenemos dos alteraciones de diátesis, que sería la pasiva y la causativa. El sufijo N, que es no volitivo, y el sufijo N, que es pasiva, comparten no solo forma, sino también que en un sentido general, el participante semántico agente ha perdido de alguna forma abolición y control sobre el evento resultante. Propongo también que hay una jerarquía de accesibilidad que se organizaría como tenemos aquí, en la que el argumento removido por la causativa debe ocupar la función sintáctica inmediata a la derecha, que las causativas sintácticas pueden manifestarse como la posibilidad 1 o 3 de la tipología de Dixon, que en los casos en donde el causado es persona local, la lengua manifiesta el evento causativo mediante la causativa sintáctica, ya sea la posibilidad 1 o la 3 de la tipología de Dixon, y que la causativa sintáctica en el TENEC de Tamaletón no es exclusiva de contextos en los que el causado es persona local. Y bueno, esta de aquí no la revisamos, pero pues ya. Ahora, me quedan algunas preguntas de investigación. Yo me sigo preguntando qué dispara que un mismo verbo transitivo permita formar la causativa tanto directamente, es decir, con la posibilidad 4 de Dixon, como después de pasivizarlo, por ejemplo, cuaza, que permite las dos. ¿Qué pruebas sintácticas manifiesta el TENEC de Tamaletón para distinguir verbos inergativos de inacusativos? Eso tampoco lo tengo claro ahora. Me pregunto también si la causación directa frente a indirecta está relacionada con el sufijo N. Yo no estoy tan segura, por ahí tengo algunos datos que como que me orillan a pensar que no, pero necesito como rascarle todavía más a esto. Y también me pregunto si la jerarquía de accesibilidad es válida para otras construcciones sintácticas, que yo esperaría que sí, pero pues también necesito como más evidencia de esto. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y estoy atenta a sus comentarios. Pues muchísimas gracias, Marisa, por esta presentación exhaustiva, tan completa, que se nota que tienes muy trabajada, que es un tema que conoces muy bien, y te agradecemos que hayas venido a Spatextos a presentar estos avances de investigación. Esperamos que la retroalimentación que aquí recibas sea muy productiva para tu trabajo, para la versión final de tu trabajo. Y bueno, pues ya tenemos preguntas, tenemos una de Amanda. Te escuchamos, Amanda. Ay, tenemos muy poquito tiempo. Muchas gracias, Marisa. Tengo tres preguntas, un comentario. El primer comentario, nada más así como que me saltó y me salió, se me son interesantes esa N que también en Yocotán aparece, justo como que tiene como diferentes propiedades, digamos, ¿no? No es exactamente como el caso en el TENEC, pero me pareció curioso que tengamos una N, ¿no? Que tenga la lengua una N que tenga estas misma forma y diferentes funciones. La pregunta es, las formas causativas, léxicas y las de morfemas, mi pregunta es si en verbos posicionales, por ejemplo, no tienen otro tipo de morfemas, como en la mayoría de las lenguas mayas, que así se tienen como formas causativas dependiendo de los tipos de verbos. Esa duda me quedó porque los ejemplos que pusiste, bueno, eran como muy parecidos los verbos, por así decirlo, ¿no? Entonces no vi verbos como posicionales y de otro tipo.
Y luego, el otro es una pregunta de metodología, como si nos pudieras como compartir cuál es tu favorito, elicitación, tu método, si tú, no sé qué es lo que estás usando o qué usaste, ¿no? Para hacer, hay mucho texto veo, pero también veo que usaste licitación. Entonces, como cuál es tu material favorito o cuál es el que no recomiendas para hacer, para trabajar causativas en una lengua maya, ¿no? Y por último, a lo mejor es un comentario que a mí que a lo mejor es un comentario que para gente como yo, ¿no? Que nos cuesta trabajo el tema. Simplemente a lo mejor como, bueno, no sé si en el texto que ya lo tienes como trabajado, si le das como un espacio más a la definición de inergativo, ¿no? Porque creo que eso ayudaría, o sea, yo me tardé como en agarrar el hilo, porque justo como que no, este, como si ese concepto, ¿no? Como que de repente me causó lentitud en entender, ¿no? Pero bueno, yo nada más era como una recomendación, si al principio pudieras darnos un poquito más como de esos conceptos que utilizas, ¿no? Para hacerlo más claro. Y bueno, creo que tengo otros, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Gracias. Gracias, Marisa. Amanda. Gracias, no, gracias a ti. Fíjate que yo no me he metido a ver tanto los verbos posicionales. Por lo pronto lo que dice Edmondson es que son poquitos. La verdad es que yo no me he metido a verlos. Sé que en otras lenguas mayas son muy productivos, pero hasta donde yo he podido ver aquí, no son tan, pues sí, como tan extendidos en la gramática, ¿no? Sí es parte de mi interés como meterme a ver qué onda con los verbos posicionales, pero la verdad es que no lo he hecho hasta ahorita. Sobre la metodología de la elicitación, bueno, sí, se pudieron dar cuenta, es complejo ir viendo cómo se están mapeando los argumentos, ¿no? Entonces, en texto, a veces es muy difícil encontrar estructuras en donde todos los participantes estén explícitos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que organizo mi elicitación a partir de la bibliografía que yo estoy revisando y entonces empiezo a ver cómo pueden organizarse las estructuras en el TENEC. Es decir, primero, por ejemplo, parto de causativas de verbos intransitivos, que son las más sencillas, porque nada más hay un argumento que mover, ¿no? Y de ahí como que voy organizando la información para ir construyendo en TENEC estructuras más complejas. Entonces partí de las intransitivas, me fui a las transitivas y luego me moví a las bitransitivas. Fue muy difícil, o sea, siendo bien honesta, es bien complicado tratar como de entender qué está pasando con los participantes porque a veces no los encuentras como tan fácil, necesitas buscarlos por elicitación directa. Cuando ya tuve el comportamiento en elicitación directa, me fui a ver qué pasaba en los textos y fue donde empecé a encontrar ya datos, ¿no? En los textos, pero porque yo ya había visto las construcciones en elicitación directa. Eso me permitió ver o entender qué estaba pasando ya en los textos orales y poder proponer dónde estaban los pros, por ejemplo, ¿no? O sea, qué argumentos omitidos estaban por ahí participando. Tengo más información, pero que ya no pude yo meter aquí tampoco por el tiempo, respecto a qué pasaba en los textos orales, ¿no? Pero más o menos así iba la idea, ¿no? de la metodología. Entonces tengo listas inmensas de licitación directa para estar viendo cómo sucede, ¿no? Los datos agramaticales que me ayudan a saber también qué no se puede y qué sí se puede. Y el contraste inergativo e inacusativo, a veces es más fácil, creo yo, entender a los inergativos como verbos activos, ¿no? Y los inacusativos como verbos pasientivos. Entonces, pues tal vez por ahí como podría ayudar. Gracias, Amanda. Gracias, Amanda, y gracias, Marisa, por la pregunta y la respuesta. Pues agotamos el tiempo. Mi querida Naye tiene la mano levantada, pero si me lo permite, podemos dejar la pregunta para fuera del aire o se la podemos hacer llegar a Marisa para
cerrar nuestra presentación y despedir a nuestra invitada y despedir a nuestros asistentes, ¿no? Si están de acuerdo. Entonces, Pues sí. Sí, no sé si quieres que lea lo de Lilian, sí, como para sí. que quede ahí. A Dice ver, yo lo Marisa. leo si quieres. Ok. Marisa, muy compleja la estructura argumental del TENEC. Sería padre explorar todas u otras propiedades del código y comportamiento para establecer los ajustes y reacomodos de los argumentos. Pregunta, ¿hay argumentos oblicuos marcados con la preposición, con verbos de dos lugares? Por ejemplo, objetos preposicionales, verbos de régimen en español, o solo emergen con cambios de valencia como pasivas, causativas, aplicativas. Ahí pues contesto rápido. No me he metido a ver este tipo de verbos en el TENEC, la verdad, pero sí tengo interés, ¿no? O sea, quiero ver qué pasa por ahí. Pero sí lo tengo presente, pero no lo he ahondado todavía. Entonces, muchas gracias, Lilian, por el comentario. Y digo, yo no tengo problema con responder fuera del aire. Entonces, O bueno, pues podemos escuchar a Nayeli. Una última pregunta, Naye. Sí, bueno, es que quería entender un poco como cuáles eran los criterios, justo lo que decías, ¿no? De cómo diferenciar cuando N es no volitivo y no, y una causativa a partir de una pasivización, pero creo que igual y lo podríamos, o sea, en otro momento o en otro espacio para no quitar como tanto tiempo. Porque aparte también tenía como otras preguntas, pero sí, creo que es pertinente para otro momento. sí, pues creo que me voy a tardar. Sí, sí. Y también era sobre un ejemplo, ¿no? Que, bueno, que supongo que en esos ejemplos del pez nada y la tortuga hace nadar el pez, como siempre, o sea, sabes, en el caso de la tortuga hace nadar al pez, sabes que, bueno, cuál es el causante y el causado a partir de la intransitiva, o sea, tienes que tener las dos, porque si la vieras solamente así, sin la intransitiva, ¿cómo sabrías cuál argumento, no? Sí, justo. O sea, por eso tienes que ir siempre en pares. O sea, la no causativa y la causativa, porque si no, no sabes cómo se están reorganizando los participantes. Y eso a veces no es tan fácil en el texto, ¿no? O sea, primero necesitas ver elicitación directa para ver cómo están comportándose los participantes y luego ya te puedes ir al texto y ya puedes saber qué es lo que está sucediendo ahí. Ok, sí, pues sí, muchas gracias. No, ¿de qué a ti, Nayeli? Pues. Bien, entonces vamos cerrando a las 18:04. Damos la conclusión, la tercera sesión del semestre 2023-1 y una reunión muy interesante y compleja sobre las cláusulas causativas del TENEC, además muy concurrida y con una participación. Felicidades, Marisa. Muchas gracias por los hallazgos de tu investigación y seguro que será un paper de referencia en las lenguas de la familia y en otras lenguas también. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Glenda, por la coordinación, a los profesores y a los estudiantes. La próxima sesión estará a cargo de la doctora Telma Khan del Simsur UNAM y les doy las gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias, Marisa, por la presentación. Abrazos. Gracias Gaby, Glenda y a todos los que estuvieron acá. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en noviembre, ¿eh? Bueno, sí, seguro que sí. Bye.